Paz a vosotros, amados hermanos de este hermoso grupo, edificados en la palabra. Les saluda su hermana Juanita Chávez de México. En este hermoso día, Dios nos da la oportunidad de escudriñar su palabra y compartirla por estos medios, por estas plataformas. Vamos a iniciar el estudio de este día, pero antes de hacerlo vamos a ponernos en manos de nuestro Dios, rogándole su dirección. Bendito Padre Celestial que mora en lo más alto de los cielos. Gracias, Padre bendito, le damos por su inmenso amor, por su misericordia, Padre, por su bondad, porque nos permite, Padre Celestial, apartar este tiempo para escudriñar su palabra, Padre, y para expresarla por estas plataformas, Padre bendito. Gracias por los administradores de este grupo que cada día se esmeran, Padre, en organizar las actividades para los expositores, para los oradores, Padre bendito. Llénelos usted de sabiduría, de inteligencia también, Padre. Prospere, Padre bendito, todo lo que su mano toque, Padre celestial, juntamente con sus familias. Y bendiga también, Padre, a cada uno de los que formamos este grupo de edificados en su palabra. También le suplico por aquellos que han de escuchar por estas plataformas, Padre celestial, que usted, Padre, ponga en su corazón también, Padre bendito, el escuchar la palabra y aceptarla y ponerla por obra, Padre. Gracias por todas sus bendiciones recibidas hasta estos momentos, por su inmenso amor, por su bondad, por su misericordia, Padre, y por permitirme este día, Padre bendito, ser parte de estos expositores, Padre, de su palabra. Gracias, Padre bendito, rogándole que usted, Padre, sea quien nos guíe, Padre, sea quien hable, Padre, por medio de esta servidora, Padre celestial, para poder compartir esta hermosa palabra, esta palabra que nos edifica cada día, Padre bendito, porque usted nos habla cada día, Padre. Gracias por todas sus bendiciones en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Seguimos con nuestros estudios y ahora corresponde a Tercera de Juan, la epístola que rige a los ministros itinerantes. Primera semana, Tercera de Juan. Subtema: el líder espiritual y amado Gallo, un hombre de mucha ayuda. Fecha: jueves 30 de julio del 2026. Iniciamos con nuestro estudio de este día que nuestro Dios nos permite escudriñar su palabra. Dice así la lectura bíblica se encuentra en el libro de Tercera de Juan. Dice así la lectura bíblica. Tercera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, a los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Esta es la lectura bíblica. Y vemos aquí que el líder espiritual y amado Gallo, un hombre de mucha ayuda. Vemos aquí que Juan escribe
esta carta. Ahora, ¿verdad? Reconociendo el trabajo de este hombre llamado Gallo, que era un personaje, ¿verdad?, que trabajaba en la obra de nuestro Dios. Él trabajaba en la obra de nuestro Dios y vemos aquí que Juan, ¿verdad?, lo llama amado. Él lo amaba tanto a este hombre llamado Gallo por esa bondad, por esa disposición que tenía en su corazón de ayudar a las personas. Y él, ¿verdad?, menciona que él lo amaba y deseaba, ¿verdad? Y deseaba en esta lectura bíblica que hicimos, ¿verdad? Él deseaba que sea prosperado, que fuera prosperado en todo y en todas las cosas. También, ¿verdad? Le hablaba que tuviera salud, pero él se regocijaba también sabiendo la obra que él hacía, sabiendo que con amor, que con entrega, atendía a las personas que llegaban como misioneros, y quizá no todas las personas, ¿verdad?, estaban de acuerdo a que él tuviera esta actitud, ya que él lo hacía con amor, con respeto, ayudando a quien lo necesitaba, abría su casa, daba alojamiento, daba alimento, los pasaba a que descansaran después de un largo camino que tenían estas personas, que tenían estos misioneros que llegaban a su hogar. Él era un líder de la iglesia, Gallo, ¿verdad? Los líderes de la iglesia son elegidos para guiar a la gente hacia Cristo, y la forma en que ellos viven y se comportan es de vital importancia. Así lo vemos, ese ejemplo a seguir, ¿verdad? Esa bondad que tenía este hombre para recibir a las personas que llegaban, ¿verdad? Para que vemos aquí también, ¿verdad?, sus vidas y su testimonio afectan a todos. Su comportamiento muchas veces determina el crecimiento de los creyentes y la existencia de un ministerio dinámico. Así lo vemos porque este hombre era una pieza muy importante, ¿verdad?, para esta labor, para este trabajo, para esta entrega que él tenía en ese hermoso ministerio que Dios le había dado. Era un líder de la iglesia y sin duda alguna, ¿verdad?, lo hacía con mucho amor. Vemos aquí que era una persona que pues era muy amada por Juan, era muy amada. Vemos aquí que en estos versos, ¿verdad?, nos están indicando todo el trabajo que él hacía, el trabajo que él realizaba con amor, con alegría, con bondad, con respeto. Y aquí vemos, ¿verdad?, que sin duda alguna esto hacía, ¿verdad?, que Juan se regocijara porque reconocía, ¿verdad? Dice aquí que el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Entonces vemos aquí que él reconocía, ¿verdad?, ese trabajo, ese testimonio que daban las personas de este hombre llamado Gallo en aquel lugar donde él se encontraba, que sin duda alguna era un líder muy dedicado, muy responsable en su amor, en su bondad, ¿verdad? Ayudaba a las personas, a los misioneros que pasaban por aquel lugar donde él se encontraba. Y vemos aquí que el escritor, ¿verdad?, desea de corazón que todo le fuera prosperado, que todo le sea prosperado, que todas las cosas, ¿verdad?, materiales, como en salud, como en lo espiritual, ¿verdad?, le fuera prosperado. Lo podemos ver en el verso 2, ¿verdad?, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, así como prospera esa espiritualidad en él, porque realmente hacía un excelente trabajo, ese ministerio
que Dios le había encomendado, lo llevaba a cabo con ese amor, con esa alegría, con ese respeto. Reconocía, ¿verdad?, aquellos misioneros, aquellas personas que llegaban enseñando la palabra, que apoyaban para llevar la palabra a diferentes lugares. Y sin duda alguna, cuando pasaban por ese lugar donde él se encontraba, pues los atendía de una manera excelente. Y este personaje bíblico llamado Gallo es un ejemplo también a seguir. Vemos aquí que desempeñaba esa labor con mucho amor. Él daba tanto cosas materiales, ¿verdad? Porque les daba alimento, les daba hospedaje a las personas que como misioneros llegaban después de largo camino, después de caminar o de ir por esos caminos peligrosos. Entonces vemos aquí que llegaban a ese lugar y sin duda alguna Gallo los atendía con ese amor. En él se cumplía ese amor sin fingimiento, ese amor del que nos habla Romanos 12:19, que el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Sin duda alguna aquí vemos que este personaje seguía lo bueno, seguía y se cumplía en él lo que la palabra de Dios dice, porque él siempre, yo siento, ¿verdad?, que todo lo que él hacía, por lo que leemos aquí en estos versos, todo lo que él hacía lo hacía por amor a la obra, por amor a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque él reconocía y sin duda alguna sabía esas palabras, ¿verdad?, que debería de andar en amor, así también como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces él también, así también se cumplía en él esa palabra, que por amor él también atendía a la gente que necesitaba de esa ayuda. Y por ello también se regocijaba, el escritor se regocijaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veía en ese hombre plasmado el amor, la misericordia, la bondad, el respeto, la humildad, estas virtudes, estas cualidades de nuestro Señor Jesucristo también estaban en este personaje, en este hombre llamado Gallo. Por eso podemos decir también aquí que el subtítulo es un hombre de mucha ayuda, o el título sería también un hombre de mucha ayuda. Y sí fue de mucha ayuda para el ministerio en aquel tiempo, y es un ejemplo a seguir. En este tiempo, pues también, ¿verdad?, debemos de seguir ese ejemplo de este hombre llamado Gallo, porque vemos aquí que este daba buen testimonio. La gente que recibía su ayuda, su hospedaje, ¿verdad? Sin duda alguna los atendía con mucho amor, dándoles alimento, dándoles un lugar donde podrían descansar, donde quizá podían pasar la noche, no sabemos, un día, 2 días, una semana, no dice exactamente, ¿verdad?, aquí cuántos días, pero podemos ver que con toda disposición él los apoyaba. Y quizá, ¿verdad?, más adelante vamos a ver que quizá algunos personajes, ¿verdad?, de los que nos está describiendo aquí en Tercera de Juan, no estaban tan de acuerdo. Pero a él quizá eso no le interesaba. Él veía y hacía ese trabajo con mucho amor. Dice el verso 3, dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces vemos aquí que andar en la verdad, es ya es ser restaurado, ser transformado, ser una nueva criatura, una nueva persona. Las cosas quizá, ¿verdad?, la forma de vivir, la forma de conducirse, ¿verdad?, que no era quizá nada buena, ¿verdad? Ya la forma, este hombre ya había sido restaurado y ya había sido transformado. Entonces él ya era un testimonio, daban testimonio de su vida, de su forma de ser con las personas que él atendía, ¿verdad? Y eso pues
da alegría, da alegría. Entonces, nosotros cuando ya somos transformados, como cuando ya somos restaurados, pues hacemos buenas obras. Y esas buenas obras, ¿verdad? Ya nos están diciendo, ¿verdad? Se están manifestando a las personas a las cuales, ¿verdad? Se beneficiaban con esta ayuda. Entonces aquí vemos que también menciona el escritor que el mayor gozo que él sentía es el que él escuchaba que sus hijos andaban en la verdad, que estas personas como Gallo, ¿verdad? Que eran fieles servidores de nuestro Dios, que se entregaban a la obra, al servicio, era un buen líder, ¿verdad? Y eso le daba gozo y alegría al escritor, a Juan, le daba esa alegría. Entonces dice que el escuchar, el oír ese testimonio, a él le causaba alegría. Y pues yo siento que igual en ese tiempo, ¿verdad? Eso fue en aquel tiempo. En ese tiempo, pues también, ¿verdad? Nos debe de causar alegría cuando tenemos ese beneficio de las personas, ¿verdad? Porque vemos aquí que esta persona era una persona muy amada por sus obras, por su actitud, por su forma de vida, porque él no nada más decía yo creo, no, él era un libro abierto donde las personas daban testimonio de su forma de ser, ¿verdad? Él no buscaba aplausos, él no buscaba fama, él no buscaba que les reconocieran, él buscaba ser y entregarse a esa obra maravillosa que Dios le había encomendado, ¿verdad? Hacerla con amor, con bondad, con respeto, ¿verdad? Ayudaba a quien lo necesitaba, abría su casa, daba un lugar donde descansar, alimento, e inclusive, ¿verdad? Oraba por ellos, porque aquí lo menciona en la lectura que tuvimos también lo menciona en el verso 5, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, porque él, pues a todos los que llegaban, pasaban por ese lugar, a los misioneros, quizá personas que él no conocía, pues aún así, él los ayudaba, él los apoyaba, él mostraba ese amor, esa bondad, esa misericordia, ese respeto. Dice el verso 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de servicio a Dios, para que continúen su viaje. Sin duda alguna, estas personas después de recibir esta atención de parte de Gallo, ¿verdad? De este personaje bíblico que en aquel tiempo llevó a cabo ese ministerio con entrega, con respeto, ¿verdad? Ellos se iban contentos, iban dando testimonio de cómo él los había atendido, cómo los había recibido en su hogar. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Y esto le causa alegría, le causa ese regocijo, ¿verdad? Al escritor aquí lo menciona, dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y él pues hacía bien en manifestar ese amor a estas personas, ya que vemos que en aquel tiempo quizá no era un tiempo tan fácil, porque vemos que quizá había separación de las iglesias, algunos quizás se desanimaban, algunos quizás se iban por otras enseñanzas que no eran. Entonces, pero aquí vemos que él era un fiel servidor de la palabra de nuestro Dios. Él realizaba ese ministerio con amor, ayudando a las personas, y eso ahora para nosotros también es un gran ejemplo. También es un gran ejemplo, porque recordemos aquí también que podemos ver en el Antiguo Testamento también un personaje que hacía buenas obras, que tenía buenos hábitos en también atender a las personas que pasaban por el lugar donde él vivía, por su tienda. Él también atendía a Abraham,
vemos en el capítulo 18 de Génesis que él también a las personas que pasaban por el lugar, por su tienda, por donde él vivía, también les atendía y les daba alimento, les ofrecía agua, les ofrecía un lugar donde descansaran. Salía corriendo, dice aquí el verso 19, capítulo 18, verso 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no que no pases. Ay, dije, aquí la letra está muy chiquita. Dice aquí: y abrió sus ojos y subió, y aquí que y aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Entonces aquí vemos también que Abraham también era una persona también muy servicial, tenía buenos hábitos, atendía a las personas que pasaban por su tienda, ¿verdad? Y los atendía también y les daba alimento. Entonces vemos aquí que también vemos a este personaje, también Abraham, también nos habla aquí este personaje del Antiguo Testamento. Abraham también atendía a las personas que pasaban por su tienda, les ofrecía alimento, les ofrecía agua para lavar sus pies, y aquí como que lo relacioné también con este personaje llamado Gallo, que hacía y daba a las personas también su atención, ¿verdad?, que pasaban por su casa. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Vemos aquí que estas personas, ¿verdad?, estos misioneros, hacían también esta labor, hacían este ministerio también con amor, ¿verdad? Lo hacían salían de su lugar de origen para ir a predicar la palabra a diferentes lugares. Entonces ellos lo hacían sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Lo hacían por amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, sin aceptar nada de los gentiles. Entonces aquí vemos que nosotros pues debemos también acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. También nosotros debemos de ayudar, también nosotros debemos de apoyar en este tiempo a las personas, ¿verdad?, a los misioneros también, que pues ahora quizá ya es un poco más fácil el transportarse de un lado a otro, ¿verdad? Ahora ya vemos que hay más transporte, ¿verdad? Transporte, ¿verdad?, ya sea por vía terrestre o igual, ¿verdad? Cuando vemos aquí que, por decir algo, que unos misioneros van al extranjero, por decir algo, a Estados Unidos, pues ahora ya es un poco más fácil, ¿verdad? Porque ahora dicen, no, pues voy y tomo un avión y me voy, ya estoy en tales horas en el lugar donde voy a dirigirme. En aquel tiempo, pues no, porque era a lo mejor de caminar, era de ir, no sé, cómo se transportaba, ¿verdad?, la gente en aquel tiempo, pues más caminar o en los animales también, ¿verdad? Vemos aquí que quizá no sé si ocupaban camellos, ocupaban caballos, era un poquito más o en barco, era un poco más tardado el llegar a los lugares a donde ellos se dirigían. Pero vemos aquí que este hombre es un ejemplo también a seguir, ¿verdad? Porque vemos aquí que está mencionando aquí, ¿verdad?, y deseando el escritor que fuera próspero, espiritualmente, ¿verdad? A pesar de que quizá estaba mal, ¿verdad?, de salud, pero vemos que quizá él no lo detenía eso. Él caminó en la verdad, tenía el testimonio de que caminó en la verdad, porque así
¿verdad? Vemos que trajo regocijo a los creyentes, se sentían, ¿verdad? Las personas que fueron atendidas por él se sentían contentos, felices, agradecidos, ¿verdad? De ver de la actitud de esta persona, ¿verdad? Entonces aquí vemos que las personas y daban testimonio de cómo los había atendido, de cómo los había recibido en su casa. Entonces, este es para nosotros un ejemplo a seguir ahora en este tiempo, ¿verdad? Porque también así también nos debemos de ayudar a los misioneros, debemos de ayudar a los creyentes. Es un ejemplo para nosotros. Y todo eso así debe de ser, debe continuar también. Todas las personas que están frente al ministerio, ¿verdad? También debemos de demostrar también hospitalidad para los ministros, para los misioneros, para los predicadores, a todos aquellos que nosotros también podamos ayudar. También nosotros podemos también ayudar, cooperar para que ellos también sigan con ese trabajo. Y pues de esa manera también nosotros cumplir lo que la palabra de nuestro Dios dice también. Debemos demostrar ese amor, debemos de demostrar esa bondad, porque de alguna manera es el trabajo que tenemos que realizar también nosotros, para que la palabra de nuestro Dios llegue a diferentes lugares. Debemos de caminar en la verdad, que debemos de, decía uno de mis hermanos este fin de semana que tuvimos oportunidad de convivir en otra localidad, decía uno de mis hermanos creyentes, ¿verdad? También decía, debemos de defender la palabra de nuestro Dios. Y así es también, nosotros también debemos de defender y debemos de también de predicar, de ayudar a los hermanos misioneros, también para que la palabra de nuestro Dios se siga llevando por todos los lugares, porque eso es también nuestro trabajo en este tiempo, hacerlo con amor, con alegría. Quizá a veces, ¿verdad? Decimos aquí como este personaje llamado Gallo, ¿verdad? Yo digo que era próspero, ¿verdad? Era próspero espiritualmente porque pues él andaba en la verdad. Como en este tiempo yo creo que igual no era tan fácil, había dificultades, había situaciones difíciles, pero eso no lo detuvo a él. Él siguió en la verdad a tal grado que las personas, ¿verdad?, daban testimonio de que él caminaba en la verdad. Eso, ¿verdad?, trajo regocijo a los creyentes, a los que pasaban por ese lugar y a los que veían la actitud, a los que veían cómo trataba, ¿verdad?, a las personas. Entonces, así también nosotros debemos de ser también, de ayudar a los creyentes, de ayudar a los misioneros y de ser participantes también de esa obra maravillosa de nuestro Dios, de ese hermoso plan de salvación que Dios, ¿verdad?, ha dado. Entonces, a cada uno de nosotros que somos parte de ese hermoso plan de salvación, que esto, ¿verdad?, se siga hasta ese tiempo y que nosotros veamos con amor, con alegría, porque pues Dios nos ha preparado para toda buena obra. Su palabra lo dice, ¿verdad?, que aquí este personaje prosperó espiritualmente, ¿verdad?, a pesar de que él estaba en mal estado de salud. Caminó en la verdad, ayudó a los creyentes extranjeros en Jesucristo como su Salvador y era fiel al llamado que Dios le había dado. Era un líder de la iglesia, en la iglesia y realizaba bien sus tareas. Vivió para Cristo y llevó a cabo sus funciones en el nombre de Cristo y de la iglesia. Entonces vemos aquí también este maravilloso trabajo que hizo este personaje, que también nosotros también así lo hagamos, que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con entrega, con bondad, con amor, con respeto, porque vemos aquí que él tuvo estos beneficios espirituales. Quizá también lo material que él tenía, pues igual lo puso a disposición de la obra, lo puso para ayudar a aquellas personas que él pudo en ese momento apoyar, porque
caminó también, dice aquí, ayudó a los creyentes y extranjeros. De esa manera también, ¿verdad? También nosotros podemos ayudar a los misioneros. Podemos ver también que ese maravilloso trabajo también trae regocijo, trae alegría. Y principalmente estamos cumpliendo ese ministerio, si así lo hacemos como este hombre llamado Gallo, ¿verdad? Como una persona, vemos aquí, ¿verdad? Que Juan se dirige a Gallo, ¿verdad? Como una persona a quien él amaba, una persona que era fiel. Nos está mostrando, ¿verdad? Esta reflexión o este estudio nos está mostrando a un hombre que fue fiel, que caminó en la verdad y también, ¿verdad? Llevó a cabo el evangelio con amor, con bondad, era generoso, ayudando a los hermanos, dando hospitalidad en su casa a los hermanos, a los que necesitaban, para llevar a cabo esa palabra. Era servicial, era comprometido, apoyando la obra de Dios. Así también nosotros debemos de ser comprometidos, debemos apoyar a la obra de nuestro Dios y no debemos de dejar ni pasar por alto a aquellas personas que necesitan de este apoyo, de esta ayuda. Debemos de trabajar en la obra con amor. Este es un ejemplo a seguir. Realmente podemos ver aquí que esta carta, ¿verdad? Inicia con este elogio al amado, ¿verdad? Al amado Gallo. Aquí vemos que era una persona a quien el escritor amaba. Amaba porque, especialmente, ¿verdad? Porque veía esta actitud, ese trabajo, esa obra que él llevaba a cabo. Entonces, también así nosotros vemos que es un ejemplo que nosotros debemos de seguir también en este tiempo, no importa en las situaciones en que estemos, en las dificultades, en que si a veces a las personas les agrada que nosotros seamos así, ¿verdad? Eso no nos debe eso no debe ser un obstáculo. No debemos de ver si a la persona le agrada o no le agrada que apoyemos, que demos, que trabajemos en la obra. No. Así también nosotros debemos de abrir nuestros hogares para dar hospedaje a los predicadores, a los misioneros, a quien lo necesite, porque quizá a veces se hacen congresos, por decir, ¿verdad? Se hacen congresos y vienen hermanos de diferentes lugares y cuando preguntan quién quiere hospedar a tantas personas que vienen de tal lugar, nosotros ahí debemos de estar también prestos para apoyar, para ayudar, ¿verdad? Abrir nuestros hogares para dar también esa ayuda a nuestros hermanos que vienen de lejos, que vienen a compartir la palabra. Y nosotros también podemos suplir sus necesidades por el tiempo que estén en los lugares donde nosotros podamos apoyarlos, ¿no? Que estén en nuestros hogares, que nosotros con amor les ofrezcamos el alimento, o tan solo no necesariamente pudiera ser que vengan misioneros, sino también podemos compartir el alimento, podemos compartir con aquel que lo necesita, con aquel que está necesitado, que está pasando por una situación difícil. Quizá a veces hay alguien que no tenga un hogar donde pasar la noche, porque sí lo hay. Hay personas que sí, y hermanos, ¿verdad? Hermanos en la fe, que pudieran estar pasando esta situación difícil de no tener un lugar donde pasar la noche, ¿verdad? A veces decimos, no, pues cómo va a ser posible que tú no tenías un lugar donde vivir si tienes una casa, pero por situaciones X, ¿verdad? Quizá fue
fue despojado de su casa o no sé, situaciones que pudieran pasar y pues ahí es donde entra, ¿verdad?, la ayuda, es donde nosotros podemos también apoyar, podemos dar, ¿verdad?, de lo que Dios nos da, podemos compartir de lo que Dios nos da y de alguna manera, ¿verdad?, estamos también nosotros mostrando ese amor, esa bondad, esa humildad que este hombre, ¿verdad?, realizaba con las personas que necesitaban, ¿verdad? Nosotros pues también debemos de cumplir lo que la palabra de Dios dice, ser hospedadores, ¿verdad?, amante de lo bueno, sobrios, justos, santos, dueño de sí mismo. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esto dice en Hebreos capítulo 13, verso 2. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. En primera de Pedro 4:9 también lo menciona, que también nosotros podemos, ¿verdad?, sin murmurar, que lo hagamos realmente de corazón, que abramos nuestra mano, ¿verdad?, de corazón, las puertas de nuestros hogares también, ¿verdad?, que lo hagamos con amor, con humildad, con respeto, así como este hombre también lo hizo. Es un ejemplo a seguir, también lo podemos realizar en este tiempo. Que también nosotros, ¿verdad?, tengamos buen testimonio de buenas obras, que también nosotros realicemos esas obras también, para que así también, ¿verdad?, las personas alaben y glorifiquen el nombre de nuestro Dios por medio de esas obras, ¿verdad?, que se hagan con amor, con entrega, porque nosotros, ¿verdad?, decimos así también, si nosotros permanecemos en el amor de Dios, vamos a manifestarlo por medio de esas buenas obras, por medio de esos hábitos, ¿verdad?, que las personas deben de tener. Entonces, también debemos demostrar ese amor, así como este personaje Gallo lo hizo. También nosotros también debemos demostrar ese amor, debemos de llevar a cabo esa misión, ¿verdad?, que Cristo, ¿verdad?, sin más también vino a mostrarnos ese ejemplo a seguir, esa misión que él vino a realizar aquí en la tierra, cuando él estuvo en la tierra, esa misión que llevó a cabo con ese amor, con esa entrega, con ese sacrificio que hizo. Así, ¿verdad?, nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Si realmente estamos en el amor de Cristo, estas obras también las vamos a hacer nosotros. Así como este fiel servidor llamado Gallo lo hizo, así también nosotros debemos de hacerlo, porque tenemos que dar también testimonio. Tenemos que dar testimonio, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Dios, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y ese era el testimonio que este hombre daba, lo que Dios había hecho en su vida, lo que Él había realizado, esa transformación, esa restauración, esa nueva persona. Y a fin de cuentas, ¿verdad?, también dice la palabra de nuestro Dios que todo lo que hagáis, ¿verdad?, a estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, me viste desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste. Entonces vemos aquí que todas estas buenas obras, ¿verdad?, que se hacen, no quedan nada más ahí, al aire, no. Estas obras, ¿verdad?, que nosotros debemos hacerlas con amor. Debemos hacerlas como que las estamos haciendo a nuestro Dios, así como a esos, dice, como hacerlos a nuestros hermanos, así también lo hacemos con amor, con alegría. Estamos cumpliendo el mandato de amar a nuestro prójimo. Así también dice que los creyentes podían aprender todo lo que necesitaban saber de sus propios ministros y de aquellos que se encontraban en el ministerio establecido, que no necesitaban ayuda para alcanzar a los perdidos. A veces quizás somos egoístas y pensamos que podemos hacer todo por nuestro propio esfuerzo, que no necesitamos ayuda de los demás. Sí la necesitamos, sí, porque hay gente que tiene esa preparación, que tiene esa cualidad, esa virtud, y que al compartir la palabra, pues también Dios nos está hablando por medio de estas personas, y también así, ¿verdad?,
hacemos pues que nuestra espiritualidad crezca cada día. Si escuchamos el mensaje, ¿verdad?, de la palabra también por medio de los ministros, por medio de los obreros, no debemos de menospreciar a nadie, sino debemos de también recibir la palabra con alegría, con gozo y dar testimonio de ella misma también. Y debemos de orar también los unos por los otros, por todos los creyentes, para que sean prosperados, plenos y satisfechos de todo aquello que emprendan. Debemos orar por el regocijo en todas las cosas de la vida. Debemos de orar por todos, por nuestros pastores, por nuestros obreros, por todos los ministerios de las iglesias, por todo el equipo de trabajo que están en cada congregación. Debemos de orar por todos, para que todos seamos prosperados en todo, tanto en lo espiritual como en lo material. Esta es la palabra de nuestro Dios, es la reflexión de este día, que sigamos el ejemplo de este personaje llamado Gallo. Es un ejemplo a seguir. Que nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes, mis hermanos, que tengan una linda noche y que Dios los prospere en todo. Paz a vosotros.